Overclocking. Hoy voy a mostrar una explicación y una guía paso a paso de cómo hacerlo. El término overclock, en pocas palabras, es un aumento de potencia sobre un componente que se hace aumentando el reloj de este. Para esto se utiliza el voltaje, se puede aumentar el voltaje para que mejore la velocidad de este componente y con eso sacar un mejor rendimiento. Y no todos los componentes soportan la misma carga, algunos soportan menos y otros más. Depende del fabricante y la calidad de construcción. El overclock hace que pierdas la garantía del producto. Puede llegar a dañarse el producto. Se necesita tener una buena mother para tener un buen manejo de los voltajes. Y tener una fuente con watts sobrantes para poder utilizar correctamente la corriente. Buena disipación y flujo de aire para que no se calienten los componentes. Ventajas de hacer overclock. Se consigue un buen rendimiento con antiguos equipos. Se mejora la velocidad del componente y se consigue una mejora de rendimiento del componente gratuitamente. Desventajas. Posibilidad de dañar el componente. Se anula la garantía en casi todos los casos. La vida útil, en la mayoría de casos, baja levemente. Esto depende del overclock y la calidad del componente. Puede llegar a necesitar un nuevo sistema de refrigeración. Notas. Lo mejor de hacer overclock es hacerlo con paciencia y probando poco a poco. En base a mi poca experiencia recomiendo algunos programas para overclockear. Estos son programas útiles y que recomiendo. Voy a dejar la diapositiva para que puedan descargarlos. CPU-Z. Podemos sacar información de todos los componentes, sus voltajes y otras especificaciones. E incluso cuenta con un benchmark. Passmark. AIDA64 y Prime 95 son tres benchmarks para poder comparar nuestro rendimiento de nuestro componente con otros componentes. Yo utilizo Passmark, es el que más recomiendo, ya que tiene una gran cantidad de componentes para poder comparar. E incluso podemos comparar con esos componentes con diferentes tipos de overclock. Open Hardware Monitor es una aplicación que se utiliza para ver los voltajes de la CPU, diferentes tipos de componentes e incluso podemos ver la temperatura que tienen, el porcentaje del ventilador, sus velocidades e incluso el voltaje que se está aplicando a cada uno de los componentes. ¿Cómo hacer overclock? Primero tenemos que entrar en la BIOS. Esto suele cambiar según el fabricante de la motherboard, pero normalmente se utiliza con F2 o suprimir al iniciar la computadora. Una vez que estamos dentro de la BIOS, tenemos que encontrar la pestaña o la opción del procesador. A veces está como Advanced Frequency Settings, en otras simplemente Overclock o C Settings, o tiene diferentes nombres, pero normalmente es lo mismo. Una vez dentro de estas configuraciones, tenemos que encontrar el reloj de CPU. Normalmente está como CPU Clock. Acá a la derecha hay una foto para poder hacer una demostración de dónde está. En este caso se llama CPU Overclocking. Dentro de esto se puede ver el clock del CPU. Hay que aumentarlo de 10% en 10%. Si no, podemos tener un problema y que la computadora no sea estable y que salgan pantallazos azules. Por eso es importante subirlo en 10% e ir iniciando la computadora hasta que nos tire pantallazo azul o vaya inestable o se cuele o cosas así. Una vez que la computadora empieza a estar inestable, hay que bajarle el clock un 10% y empezar a subir el frequency multiplier. A veces está como multiplicador de frecuencia. Esto hace que suba los megahercios del procesador. Siempre y cuando estemos seguros de que la computadora está estable, se puede subir esto. Es importante que el multiplicador lo subamos de 0,5 en 0,5 y que vayamos testeando temperaturas y estabilidad del equipo cada vez que lo subamos. Para eso obviamente se tienen que guardar cambios y reiniciar la computadora, probar con algún passmark o algún benchmark. Una vez que nosotros nos quedamos con el tope de frequency multiplier, no podemos subir más la frecuencia, tenemos que subirle el voltaje, pero tener mucho cuidado porque esto es peligroso para el procesador o cualquier componente que estemos haciendo. El voltaje se tiene que subir de 0,1 en 0,1 o incluso lo podemos subir de 0,05. Esto obviamente testeándolo con un passmark o un benchmark cada vez que lo hagamos. Esto obviamente para
proteger el componente y subirlo de forma más mínima. Es importante recordar que si el procesador tiene una temperatura límite, lo más normal es que haga thermal throttling. Esto es algo que hace la computadora de por sí, lo hace automáticamente, para limitar las temperaturas del procesador. Porque si las temperaturas son muy altas, el procesador se puede quemar. Por lo que el procesador automáticamente, la mother, lo que hace es bajarle los voltajes y la potencia del procesador para limitar este problema de la temperatura. Entonces es un poco al pedo que le subamos el rendimiento si después se va a bajar automáticamente por la motherboard. Así que es importante saber que la temperatura es la adecuada. Acá a la derecha dejo una lista con un montón de procesadores de AMD e Intel. Si se puede buscar por internet buscando su modelo de procesador y las temperaturas adecuadas para saber qué temperaturas son las recomendadas que puede tener el procesador.